Señor bendito, gracias te damos por tu grande misericordia y por tu gran amor. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú moviendo nuestros corazones y dándonos entendimiento. Perdona nuestros pecados si en algo hemos fallado contra ti. Danos la fortaleza para ir encaminados en el bien. Danos revelación y entendimiento de todo, Señor, para que en ningún momento nos equivoquemos y nos desviemos de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denme un minuto porque debo tener acá cerca esto. Perdón. Ahorita traigo como una infección, creo que es una infección o algo así, un virus. Un virus. Traigo temperatura y eso, pero gracias a Dios estoy bien, solamente que mi naricita la traigo así como mormada. Lo digo por si llegan a ver que empiezo a toser perdón, a toser. Si a toser y a estornudar, es por eso, traigo algo en la garganta. Entonces, si ya para mañana no se me quita, pues tendría que ir a revisarme para que me den un medicamento. Pero bueno, como decía, esto se encuentra en Nehemías capítulo 4, versículo 15, para que estén ahí. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor, dando un contexto leve a lo que estábamos viendo, cómo se habían levantado las personas estas que aborrecían al pueblo de Israel y querían ir contra ellos, de manera que se tuvieron que poner un poquito alertas, de tal manera que pues tenían que trabajar y al mismo tiempo que estar atentos a cualquier ataque que se pudiese llegar a dar. Y dice de la siguiente manera, versículo 15: cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. Fíjense qué tan importante es este punto cuando dice, cuando ellos descubrieron que Dios había desbaratado sus planes. ¿Por qué? Porque esta parte a veces nosotros la ignoramos, a veces nosotros la olvidamos y no recordamos que el mismo Pablo llegó a expresar algo muy similar. ¿Y de qué me refiero? Que da igual si nosotros pensamos o queremos poner en nosotros mismos la virtud de actuar, la voluntad de que suceda o no siempre termina siendo de Dios. Un segundo. Porque a veces se nos olvida que Dios es un Dios soberano. Y la frase que siempre traemos es la del libre albedrío, ¿no? Que Dios ha dado libre albedrío, lo cual es verdad, pero también está escrito que Dios al que quiere endurece y al que quiere y del que quiere tiene misericordia. Incluso en otra parte de la escritura menciona que Dios ha creado sus vasos de gloria y sus vasos de deshonra, quienes han sido creados para el día malo y para el día bueno. En Proverbios también llega a mencionarlo así, que el malo fue hecho, dice, todo lo ha hecho Dios para sí mismo, incluso al malo para el día del juicio o algo así llega a mencionar. Entonces, quiero que nosotros entendamos una cosa. El libre albedrío que nosotros tenemos no está luchado, ni peleado, ni contradicho con la voluntad perfecta del Dios soberano. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que hacemos y sucede, Dios ya lo conoce. Y no solamente lo conoce, en muchas ocasiones o lo ha permitido o nos ha encaminado a eso. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Por eso mismo es que muchas veces nosotros nos damos cuenta que no somos nosotros los que nos volvemos a dirigir a Dios, sino que es Dios el que vuelve a encaminarnos a Él. Por eso nos damos cuenta que las cosas que nos salen mal para que nos demos cuenta que estamos mal y justamente ser encaminados para con Cristo. Y entonces nosotros, vamos a ponerlo así, nuestra voluntad termina siendo encaminada a la voluntad de Dios. Nuestra malicia termina muchas veces siendo encaminada hacia donde Dios quiere para que seamos alcanzados por su misericordia. Porque entramos en esa situación es que Dios nos ha dado libre albedrío, lo cual es verdad hasta cierto punto, y ahorita quiero expresar por qué. Porque la gente piensa que el libre albedrío deja a Dios sin control, y esto no es así. El libre albedrío que Dios nos ha dado
no tiene competencia ni pelea con la voluntad de Dios. Y a veces esto se nos olvida. Por eso mismo, cuando a alguien le sucede algo, sucede por causa no necesariamente de Dios, sino porque así Dios lo ha decidido. Y esto es para algo en específico. Y lo vemos en la misma escritura, como uno nace, no me acuerdo si era paralítico o ciego, y los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién pecó? Creo que era ciego. ¿Quién pecó para que éste naciese ciego? Y entonces Jesús dice: no es que éste o sus padres hayan pecado, sino que es para que en él se muestre la gloria de Dios. Entonces, teniendo conciencia de esto, nosotros no vamos a poner en nosotros la arrogancia para decir: yo he hecho porque yo soy diferente, yo he decidido porque yo soy diferente, yo ando en santidad porque yo soy diferente, sino más bien que decimos: Dios me ha hecho andar en santidad, porque aunque nuestra voluntad está ahí, esa voluntad no choca con la voluntad de Dios, de tal manera que la misma escritura lo llega a mencionar diciéndolo así: Él es el que nos encamina. Bueno, lo dice en Proverbios, dice: yo os he encaminado o te he encaminado por el camino de justicia. Entonces, teniendo conciencia de esto, no entramos en arrogancia de decir: es que yo he creído porque yo decidí. Pues incluso en esa decisión ha influido Dios, tal y como lo dice Jesús: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Y como dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. En otras palabras, ¿qué nos está dando a entender? Que no hay ninguno que venga a Cristo por voluntad propia solamente. Es importante esta aclaración: solamente. Porque decir: no, es que Dios te controló para que llegases a Dios, es mentira. Pero decir también: es que tú llegaste a Dios porque decidiste creerle, también es una mentira. Al contrario, es un punto. Por ahí dicen que la realidad se encuentra en medio de las dos perspectivas. Esta es la realidad. Dios ha encaminado las cosas para que nuestra voluntad y nuestra decisión sea encaminada a su salvación. Por eso es su misericordia la que nos salva. Por eso somos salvos por gracia. Porque ni siquiera la decisión la hubiéramos tomado correctamente si no fuera Dios el que actúa primeramente en nosotros, abriéndonos el entendimiento, tocando nuestro corazón y haciéndonos comprender que somos para y de Dios. Por eso mismo hay una suma importancia en que nosotros tengamos esta comprensión. ¿Es nuestra voluntad? Claro que sí. ¿Es nuestra decisión? Claro que sí. Por eso somos culpables o tenidos por dignos. Por eso somos tenidos por culpables o tenidos por dignos del reino de los cielos. Pero pensar que nosotros actuamos solos para creer, para aceptar, para vivir, es simplemente una ignorancia del poder de Dios. Porque si Dios no toma las decisiones, no es soberano. Si Dios no tiene control sobre todo, ¿cómo sería llamado soberano? Antes bien, su voluntad no puede ser contradicha. Por eso mismo lo que sucedió con Jesús era algo que tenía que suceder. El hombre escogió traicionar a Dios. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que Dios así ya lo había predeterminado. Que Él lo encaminó todo el mal que el hombre hubiera hecho para bien. Eso es justamente lo que hace que veamos las maravillas de Dios. Entonces, bueno, era importante mencionar esto porque luego yo lo he visto muchas veces con esta misma idea, de tal manera que el que llega a Cristo y es salvo, muchas veces es atormentado con ideas de que es que tú todavía tienes que guardar tu santidad, tú todavía tienes que cuidar tu santidad, tú todavía tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que... Y se atormenta a sí mismo diciendo: yo tengo que, de tal manera que luego se enorgullece de lo que hace y quiere la salvación como un pago, no como gracia. Sin embargo, les tengo que decir una cosa: sí, tú tienes que guardar tu santidad, tú tienes que guardar tu
camino, tú tienes que guardar tu vereda, tú tienes que cuidar tu salvación. Sin embargo, no estás solo en eso, porque de ser el caso, nadie sería salvo. ¿No lo dice la Escritura? De no ser porque Dios acortó aquellos días, ninguno sería salvo. Porque incluso en aquellos tiempos, el humano no hubiera podido soportar, ni hubiera podido alcanzar la salvación por su propia cuenta. Y Dios, viendo la misericordia que tiene por sus escogidos, acortó aquellos días para que la decisión de sus escogidos fuese la misma que la de Él: salvación. Por eso les digo que el que alcanza la salvación en Cristo y se vuelve un hijo de Dios no se puede perder. No porque el hombre en su capacidad pueda ser salvo, ni guardar la santidad, ni guardar esta nueva promesa, sino porque Dios en su soberana potestad y gran amor hacia nosotros no nos permite caer en un punto en el que no volveremos a levantarnos, sino que nos encamina a la santidad todo el tiempo. Y quien es suyo anda en santidad, pues está escrito que el que de él es, el que es nacido de Dios, no peca, porque la simiente de Dios permanece en él. Ese es el punto. Entonces, si Dios tiene este cuidado por nosotros, seamos humildes, agradecidos con Dios, entendiendo que si tú has guardado, por ejemplo, en el caso, tú has guardado tu castidad hasta tu matrimonio, da gloria a Dios, porque tú lo hiciste por la gracia de Dios, porque de haber sido que Dios no pone en tu vida topes, entendimiento, razonamiento, conciencia, amor, incluso en muchas ocasiones malas experiencias para alejarte de ciertas cosas que te podrían ser perjudiciales, y buenas experiencias hacia cosas que podrían serte de beneficio, no hubieses alcanzado a guardarte para Dios y en este caso para tu pareja. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Es tu voluntad, es tu decisión, es tu acción el haber caído tanto en pecado como haber sido libertado del pecado? Sí. Pero Dios ha encaminado las cosas para que al final, a pesar de que tú no ibas a lograrlo, a pesar de que tú ibas a seguir en pecado, a pesar de que tú ibas a seguir en tu necedad, Dios no lo permitió, dándote una forma de ser salvado. Y los que están preparados para muerte, ellos pues han sido preparados para eso, pues lo hemos visto también en la Escritura, que dice que a los judíos, sobre todo los de aquel tiempo, les dio ¿qué? Oídos de estupor, oídos con los que no pueden oír, ojos con los que no pueden ver, para que su corazón no lo entienda, no se arrepientan y no puedan ser sanados. ¿Para qué? Para que nosotros entonces alcanzásemos la gracia de Dios. Dios es soberano. Por algo dice en Salmos capítulo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque cualquier proyecto, cualquier cuestión de vida, cualquier tema que tengamos, cualquier deseo que nosotros pongamos en disposición y en manos del Señor, si Dios no obra con ello, da igual cuánto esfuerzo hagamos, no va a suceder. Y si sucede es porque así Dios lo ha permitido con un propósito. Muchas veces Dios deja, no es que no tenga control, es que deja a las personas andar en sus propios caminos, y luego, cuando han andado en sus propios caminos, les vuelve a abrir la posibilidad de justamente recibir la gracia de Dios. Por eso es que está escrito también que en su tiempo ha dejado a los hombres andar en sus propios caminos, y también otro texto dice, ha dejado a los hombres andar en su ignorancia, pero ahora llama a todos los hombres al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque con eso se demuestra algo muy sencillo. Si Dios deja a los hombres por su propia cuenta, ni uno se va a acercar a Dios. Si Dios deja a los hombres en su propia vida,
aún dándoles la palabra, las instrucciones, el conocimiento y dándoles todo, ni aún así van a ser encaminados hacia el bien. Porque el deseo del hombre, dice la Escritura, y no me refiero al género masculino, sino al ser humano, el deseo del hombre es malo desde su juventud. Por eso dice el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Antes bien, quitó nuestro espíritu humano y dice, yo os daré un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Porque por nuestra cuenta no habríamos podido. Así que a pesar de nuestras malas decisiones, Dios nos encamina a la salvación. ¿Y cómo vemos esta cuestión? Porque somos encaminados hacia el bien, alejándonos del mal, amando el bien, guardando la santidad, guardando la fe y amando a los hermanos y al prójimo e incluso al enemigo. Humanamente, ustedes y yo sabemos que no hubiéramos podido hacer nada de eso si no fuera porque Dios está con nosotros. De la misma manera, lo que sucede, tanto bueno como malo, viene de Dios, siendo Job el que lo revela diciendo, ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Y Dios habla justamente de que Él, en Ezequiel o Jeremías, no me acuerdo en cuál de los dos lo menciona, que dice que Él es el que hace los tiempos malos y los tiempos de paz. ¿Para qué? Para que en todo aprendamos a darle gracias a Dios, en los buenos tiempos y en los malos, en la salud y en la enfermedad, en los momentos complicados y en los momentos sencillos, porque todo es para su gloria y para nuestro bien. Ese es un tema que ahorita quiero tocar. Algo que a veces nosotros hacemos erróneamente es querer juzgar a Dios según nuestras propias características humanas y según nuestra propia ética. Si yo tengo esta pluma, la cual yo pagué, es mía, es de mi propiedad, y la rompo, o la derrito, o la quemo, o la rayo con otra pluma, ¿quién podría decirme algo si es mía? Ahora bien, si yo hago una figura con un papel, mi figura, y yo decido quemarla, destruirla, prepararla, o hacer lo que yo quiera con ella, ¿alguien podría decirme algo? Digo, que justamente pudiese decirme algo por hacerlo. La respuesta es no, porque es mía. Si yo hago una historia en la cual el protagonista es bueno o malo, en la cual el villano tiene justificación o no, en la cual los personajes actúan bien o no, ¿alguien puede decirme cómo llevar mi historia, siendo que yo soy el autor de ella, siendo que sin mí esos personajes no existirían? Habrá gente que querrá quejarse, si es que la historia es pública, pero la realidad es que ninguno tiene autoridad ni justicia sobre ello porque es mi creación. Así es con Dios. Dios hace y deshace con su obra como Él quiere, y eso es justo, porque Él lo hizo y así lo hace. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Dios nos ama, que Dios es un Dios de amor, y que a pesar de tener el derecho de poder hacer lo que quisiera con nosotros, de obligarnos a adorarle y a servirle sin que nosotros lo pudiésemos disfrutar, de meternos en un lugar en el que tenemos tormento constante, y sería justo, porque al final de cuentas somos su creación y Él nos hizo para algo, aunque nosotros, porque fuimos hechos con este propósito, nos fuese obligado, por ejemplo, a adorarle y a servirle y a hacer lo que Él quisiera y sufrir durante ese proceso, y eso sería justo porque somos hechura suya, de sus manos, de su voluntad, y sin Él simplemente no existiríamos. A pesar de todo eso y de tener derecho de hacer todo eso, Dios nos ama, de tal manera que jamás ha actuado de esa manera. De tal manera que Él lo que ha hecho es buscar la manera de que su creación disfrute del hecho de haber sido hecho para algo. Él podría crearnos para adorarle
y que al adorarle nosotros suframos, nos duela y no podamos disfrutar eternamente ese sufrimiento y esa agonía. Y sería justo porque somos su creación. Él decide cómo hacernos y para qué. Pero ¿saben qué hizo? Nos hizo de tal manera que nuestra plenitud está en Él. Nos hizo de tal manera que el propósito para el que Él nos hizo es el propósito en el que nosotros tenemos plenitud, felicidad, gozo, alegría y bienestar. Dios es un Dios tan grande y amoroso que la historia que hizo, con los personajes que hizo, a pesar de poder hacer lo que Él quisiera con ellos, les ha dado oportunidad para poder disfrutar y gozarse en Él. Él pudo habernos hecho sin gozo y lo hizo de la manera en la que su misericordia nos quiso mostrar. Él ha amado tanto su creación que ha hecho que su creación sea partícipe de su alegría al ver su creación actuando y obrando en lo que Él busca. Y nosotros no lo entendemos. Y queremos ir al lado contrario cuando Dios nos dice: hey, yo te hice para esto, si tú vives en esto, vas a gozarte, vas a alegrarte, vas a ser feliz. Y decimos: no, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo no voy a creerle a ese Dios, porque muchas veces actuamos así, que me dice que yo tengo que vivir de esta manera, cuando yo quiero vivir de esta. Y nosotros no tenemos entendimiento ni comprensión de que si nosotros hiciésemos caso a Dios, no habría mayor gozo y plenitud que en Él. Así que, siendo conscientes de estos, hermanos, dejémonos llevar por la voluntad de Dios y dejemos de pelear en su contra, porque no es sabiduría contender con el Omnipotente. No es sabiduría tratar de ir en contra de la voluntad de Dios. Al contrario, es mejor no ir contracorriente delante de Dios. El mundo nos quiere enseñar eso: hay que ir contracorriente, hay que ir en contra de las normas, hay que ir en contra de esto, hay que ser rebeldes, porque eso es lo que nos va a hacer libres. Y eso es una mentira. Nuestra libertad está en sujetarnos a Dios, porque eso es lo que nos da plenitud. Es como, ¿cómo podría decirlo? Es como querer meter los pies en la manga de la camisa y querer que todavía nos quede a la medida. No tiene sentido. El querer ser rebeldes al mandato de Dios, a la voluntad de Dios, a las palabras de Dios, a las palabras de Cristo para nuestra salvación, es literalmente querer usar los pantalones arriba y todavía quejarnos porque nuestra cabeza no entra ni sale por algún lugar. Es querer tomar nuestra decisión cuando Dios nos está diciendo que el pantalón no te va a quedar así, póntelo de la manera en la que te estoy diciendo. Y nosotros: no, yo quiero hacer lo que yo quiera. Y te pones el pantalón así, metes la manga y te quedas con la cabeza atorada ahí, porque no va así. Y muchos en su arrogancia dicen: pues así estoy cómodo, y se mueven así. Y no tiene sentido, se lastiman, se dañan, cuando Dios lo que busca es nuestra sanidad, nuestro bienestar, nuestra salvación. Él obra para bien, para todos los que le aman. Y los que obedecen a su palabra son encontrados en su plenitud, en su alegría, en su gozo, en su paz. Ahora, ¿sabremos reconocer que es Dios el que obra en nosotros para ser humildes y seguir obedeciendo? ¿O pondremos en nosotros la arrogancia para que nosotros seamos puestos justamente como ejemplo de lo que sucede con aquellos que no quieren escuchar? La decisión está en ustedes, y la voluntad de Dios y su misericordia también está para con ustedes. Rueguen a Dios para que nunca sean encaminados al mal camino, sino que sean tenidos por dignos del reino eterno. Porque yo sé que si han llegado aquí, si han conocido la verdad, si han escuchado la verdad, si han recibido al Señor, Dios no nos volverá a dejar, porque ya no somos solamente creación suya, hoy somos hijos. Y como hijos, Dios nos ama como tal. Así que si algo puedo asegurarles es: tengan paz en el Señor,
porque todo lo que sucede es para vuestra salvación, no para su perdición. Si alguna ocasión están en un pecado y Dios les muestra su pecado, los castiga por él, no es para destruirlos, sino para darles algo mejor que nosotros no queremos entender. Así que tengamos esa conciencia para que no choquemos con la voluntad de Dios, pues incluso está escrito en Proverbios capítulo 16, versículo 1. Proverbios, aquí está, capítulo 16, versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón. O sea, a nosotros nos puede salir la idea de querer hacer algo, de querer vivir algo, pero dice más: de Jehová es la respuesta de la lengua, de Jehová es la decisión final, de Jehová es la respuesta de lo que sucede y de lo que no. Así que, humildes, recibamos la voluntad de Dios, haciendo conforme a su voluntad todo lo que tenemos que hacer, para que nuestro libre albedrío sea concuerde con la voluntad de Dios, la cual es que todos los hombres se salven y alcancen el conocimiento de la verdad. No sé si logré explicarme, espero que sí. Cualquier cosa y duda al final. Sigue diciendo la escritura. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Algo que, por cierto, no es muy diferente a cómo vivimos hoy, andando justamente en ese cuidado, obrando en la obra del Señor, tratando de hablar de la verdad, pero al mismo tiempo defendiéndonos de los ataques del enemigo y andando en santidad. Dice la siguiente parte: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Miren, regresando un poquito al versículo 20, hay una frase muy interesante que dice: nuestro Dios peleará por nosotros. En la carta a los Corintios, de Crónicas, a ver, déjenme ver, Corintios o Crónicas, ¿qué es lo que puse aquí? Según yo puse Corintios, pero luego yo recuerdo que esto era en el Antiguo Testamento, así que déjenme se los confirmo. Romanos, segundo a los Corintios, capítulo 20. Es Crónicas, sí, ya decía yo. Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20. Corintios no tiene capítulo 20. Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Dice: Hijo a todos vosotros moradores de Jerusalén, Jehová os dice, no temáis, ni os amedrentéis delante de multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y esa parte es sumamente importante porque revela dos cosas. Una, un contexto, que Dios les estaba diciendo que no se preocuparan en esa situación, pero luego revela una verdad. Hay una cosa que yo creo que no les he enseñado a ustedes a la hora de analizar textos, y es algo que se llama la verdad relativa y la verdad absoluta. Me
Me explico, ¿no? Vamos a tomar este versículo como ejemplo, porque esto les va a ayudar justamente a entender cuándo es que un texto puede ser sacado de su contexto sin tergiversar la escritura. Si vamos a segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, vamos a poder ver lo siguiente. Dice: Oído Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y os hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jezreel. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y luego entramos aquí, en las dos verdades, y las dos verdades que yo quiero que ustedes aprendan a analizar de los textos. La verdad relativa. ¿Qué es la verdad relativa? Quiere decir una realidad, una situación, un mandato, una ordenanza que Dios da en un tiempo, en una situación en específico, que se puede determinar porque se da el contexto para eso. Voy y explico. Si nosotros agarramos este texto y decimos, es que ustedes tienen que estar quietos, no tienen que pelear nada. ¿Por qué? Porque aquí dice, no pelearéis vosotros, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Yo estaría mintiéndoles, porque está escrito, no habrá que peleéis vosotros en este caso. Es una verdad relativa. ¿Por qué? Porque en este caso, en este contexto, la realidad es que ellos no tenían que pelear. Simplemente no tenían que pelear. Si yo agarro este texto, lo cambio de su contexto y lo muevo hacia otra situación, por ejemplo, tú tranquilo, vas a sacar un 10 y no vas a tener que hacer nada ni contestar nada, porque dice el Señor, no habrá para que peleéis vosotros, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Estaría mintiendo porque en este caso sí era así, pero en tu caso tienes que estudiar. Y Dios prosperará el trabajo de tus manos, el entendimiento de tu mente, el deseo de tu corazón, porque le has confiado, al final de cuentas, tu sabiduría y tu conocimiento. Sin embargo, si yo trato de agarrar este texto y ponértelo a ti como una realidad, yo te estaría sacando un texto de tu contexto y te estaría dando un pretexto para no hacer lo que te toca. Ahora bien, de todo esto que leímos, ¿dónde existe una verdad absoluta? Que quiere decir una verdad absoluta que tú la agarras y la pones en cualquier contexto y sigue teniendo el mismo valor y mismo significado. Aquí ya vimos que el estar quietos, el esperar y ver la salvación de Dios no está para todos los casos. No es una realidad para todos los casos. Habrá ocasiones en las que habrá que levantarnos, trabajar y esforzarnos. Habrá otras en las que habrá que estar quietos y esperar solamente a la salvación de Dios. ¿Cuándo? Cuando no puedes hacer nada. Cuando no está en tus manos hacer algo, Dios obra. Cuando Dios te dice, tú tranquilo, yo me encargo, es cuando Dios obra. Pero cuando sí te toca, no puedes meter el pretexto de, es que estoy quieto esperando la salvación de Jehová. No, tú estás perezoso y no quieres obrar. Entonces eso es agarrar una verdad relativa y tratar de sacarla de su contexto. Ahora, ¿cómo es una verdad absoluta? Una verdad absoluta, vuelvo a repetir, es una verdad escrita en el texto que para donde la muevas sigue siendo verdad. ¿Y cuál es? La siguiente, versículo 15. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa es una verdad absoluta. Yo muevo este texto a mi vida espiritual y es una verdad, porque no es mía la guerra, es de Dios.
Por tanto, ¿quién da la victoria? Él, sea que yo tenga que actuar o sea Dios el que actúe por su propia cuenta, sin que yo mueva nada. ¿Pero de quién es la guerra? De Él. Si esto lo muevo hacia la realidad del mundo, quien decide quién gana y quién pierde, ¿quién es? Dios. Por tanto, la guerra es de Dios, no es nuestra. Si yo en una batalla trato de batallar, de pelear, de discutir, de tratar de conseguir algo, da igual cuál sea mi intención. La guerra es de Dios. La batalla es de Dios. Esa es una realidad absoluta a donde lo muevas, en el contexto que lo pongas, en donde lo quieras acomodar. Esa es una realidad absoluta. Entonces ese texto sí se puede usar para distintos contextos. El otro que llegamos a ver no se puede usar para distintos contextos. Porque si tú mueves esa realidad de estar quietos y esperar a la salvación de Dios, en algunos contextos estará equivocado. Pero si tú mueves la verdad que dice que de Dios es la guerra, en donde lo acomodes es una realidad. Otro ejemplo de un texto que tiene un versículo que lo sacas o no de su contexto sigue significando lo mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una realidad es, todo lo que Dios te ha mandado que hagas, lo vas a poder hacer, porque es Cristo quien te fortalece. Y todo lo que puedes hacer, lo puedes hacer porque Cristo te fortalece. Ahora, ¿por eso quiere decir que todo lo puedes hacer? No. Es una realidad absoluta que todo lo que puedes hacer, lo puedes hacer porque Cristo te fortalece. Y todo lo puedes soportar porque Cristo te fortalece. Ahora bien, ¿quiere decir que por eso podemos hacer todo? No. Solamente en lo que Cristo está con nosotros. Entonces ahí vemos una verdad absoluta y una verdad relativa. La verdad relativa es todo. La verdad absoluta es que Cristo te fortalece. Ahí está. Entonces cuando ustedes aprenden a notar estas cuestiones en los textos, van a poder entender lo que Dios quiso decir en cada texto y lo que quiso enseñar en cada texto. Otro ejemplo, nada más por mostrarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículo 20 y algo, 20, ahorita les digo cuál es, 25 creo. Es capítulo 15, versículo 20. Capítulo 15, versículo 20. Dice... En el 21, creo que es en donde me interesa, a ver. Dice, mas el pueblo tomó... dice... Esto es, Saúl respondió a... Antes se obedeció la voz de Jehová, dice... es el 22, perdón, que dice, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más, dice, que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí hay una verdad relativa y una verdad absoluta. 1. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es una realidad, ¿qué? Relativa. ¿Por qué? Porque está hablando a Saúl. No nos lo está diciendo a nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces dicen, bueno, es que él ya pecó, entonces ya tiene perdición para siempre. No, porque en primer lugar, dice la misma escritura y lo vemos en otro texto, por eso descubrimos que esto es una verdad relativa que tiene que ver con su contexto. ¿Por qué? Porque vemos que a Salomón, ¿qué es lo que dice el Señor sobre Salomón? Yo lo tendré por hijo y yo le seré a él por padre. Por tanto, no lo desecharé como lo hice con Saúl. Salomón también se equivocó, también desobedeció.
¿Por qué es que él no fue desechado? Porque Dios lo tenía como a hijo. Y entonces vemos una realidad relativa. En este caso, en el caso de Saúl, esta fue su consecuencia. En el caso de Salomón, no fue su consecuencia. Sin embargo, en este mismo texto hay una verdad que sí es absoluta. ¿Cuál es? Versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Esa es una verdad absoluta para donde lo muevas. Para donde lo muevas. Para Dios, la desobediencia hacia Él es de esa manera. Porque luego también entramos en tratar de sacarlo de su contexto. Como dije anteriormente, una verdad relativa y una verdad absoluta. Esta es una verdad absoluta en todo caso. ¿Qué? Que a Dios siempre, siempre, lo que viene siendo la rebelión y la obstinación es como un pecado muy grave. Pero esto solamente en qué es relativo, cuando se refiere a Dios y a lo que Dios ha establecido. Porque muchas veces estas personas agarran justamente este texto y lo sacan de su contexto para decir: no, es que si tú desobedeces a tu jefe, a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a quien sea que tengas como líder, estás pecando. Porque para Dios la rebelión es como adivinación y los ídolos como idolatría, pero lo que te están ordenando es justamente ir en contra de Dios. Ahí hay un contexto diferente. Ahí ya no puede entrar esa verdad absoluta. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces, miren, corrijo, incluso, ¿qué descubrimos? Que no se refiere a una verdad absoluta de que toda desobediencia para Dios es así. Porque la desobediencia que nace de la obediencia a Dios, esa es la que les acepta a Dios. ¿A qué me refiero? Cuando no haces caso al rey, cuando no haces caso al jefe, cuando no haces caso al príncipe por obedecer a Dios. En ese caso, eso es agradable para Dios. Entonces, corrigiendo aquí, con el análisis que se puede hacer, podemos determinar que esta no es una verdad absoluta, porque no se refiere a todos los contextos de desobediencia. Se refiere a los contextos de desobediencia que tienen que ver con Dios. Oye, yo desobedecí a mi madre y a mi padre. Eso puede ser perfectamente algo desagradable para Dios. Pero es que les desobedecí porque ellos me estaban pidiendo que tuviera, por ejemplo, no sé, es una absurdez, pero que tuviera relaciones antes de casarme. Ahí cambia el contexto. Ahí cambia la situación. Entonces ya no estamos hablando de desobediencia por desobedecer. Estamos hablando de obediencia a Dios por sobre todos. Eso sí tiene su propio contexto. No sé si logré explicarme, espero que sí. Espero que les haya quedado claro para que ustedes puedan analizar lo que vienen siendo los textos, siendo que ciertas frases las agarren y las pongan en cada contexto y digan: ¿sabes qué? Aquí no choca, aquí pega, no tiene sentido aquí. Entonces no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Es una verdad relativa que tiene que ver con algo en específico, que tiene una explicación a algo. Para Dios siempre la desobediencia va a ser como un pecado grave. Pero cuando se trata de la desobediencia a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, que no van en contra de su voluntad. Porque también está escrito en otro texto: juzgad vosotros, dice, si es más justo obedecer a los hombres o a Dios. Creo que tenemos conciencia todos que siempre es más justo obedecer a Dios. Ahora bien, obedecer a Dios también abarca el obedecer a los padres, el obedecer a tus jefes, el obedecer a tu esposo, el obedecer a tus padres, ya dije padres creo, el obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. A tu jefe de iglesia, a tu pastor, obedecerlos entre tanto que no te estén obligando a desobedecer la naturaleza de Dios. Que tu mamá o tu papá te mandó a la tienda, que vayas a la tienda, es agradable para Dios. Si no lo haces, un segundo,
Perdón. Si no lo haces, ahí sí estás siendo desobediente. ¿Por qué? Porque esto no va en contra, que tú vayas a la tienda, no va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, sí te vuelves alguien desobediente. Pero si tus padres, en su caso, te dijeran, fíjense, es un tema que se tiene que hablar mucho con Dios, porque incluso vemos en la Escritura cómo varones de Dios han tenido que mentir justamente porque sus padres se lo pidieron. Ahora bien, ¿esto es lo más correcto? Yo pienso que no. Porque, por ejemplo, los ejemplos que vemos a Sara, a Sarai, Sara, porque es su nombre final, la esposa de Abraham, teniendo que mentir entre comillas, porque era verdad que eran hermanos, pero teniendo que mentir entre comillas, que eran hermanos solamente, haciendo justamente que por poco la tomase otro como esposa. O sea, y con eso se refiere a que durmiese con ella. Y obviamente en ese contexto estamos hablando de que por poco, por hacerle caso en tener que mentir en ese aspecto, por poco abusan de ella. Porque obviamente ella no iba a querer estar con otra persona que no fuera su esposo porque hubiera sido pecado, pero por tener que mantener la mentira de Abraham, justamente por poco abusan de ella. Claro que Dios en su misericordia y en su amor no lo permitió. Pero ¿qué hizo Dios? Reveló la verdad en los dos casos. Porque a Dios no le era agradable que fuera una mentira la que se diese. Sara obedeció a Abraham y vino una consecuencia. Dios le perdonó y Dios le salvó. Ese es otro tema. Esto es algo que debería estar en debate, que yo creo que sería bueno algún día poder platicarlo y sobre todo tomarlo con Dios. Porque también menciona, por ejemplo, de Jacob. Jacob, creo que es Jacob, sí, si no me equivoco es Jacob. Jacob tuvo que hacerle caso a su madre en mentirle a su padre, en estafar prácticamente a su padre, para conseguir la bendición de él. ¿Y saben qué pasó? Desafortunadamente Jacob no solamente perdió la oportunidad de ver a su madre, sino que tuvo una disputa y una pelea con su hermano. Y la sufrió porque cuando él se fue, no solamente tuvo que vivir allí el hecho de estar 14 años trabajando y no sé qué más, sino que también cuando volvió su madre ya no estaba. Hasta lo que tengo entendido, creo no equivocarme, su madre había muerto. E incluso su padre y su madre tuvieron que sufrir las consecuencias por esa mentira, siendo que les sufrieron bastante con Esaú, el hermano de Jacob. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, si no me quieren dar mi bendición, si quieren ver a este Jacob como el bueno, pues yo los voy a hacer sufrir. Y fue y tomó mujeres que sus padres no querían, y la sufrieron, Entonces, ¿qué vemos ahí? Que Dios termina bendiciendo aún el mal actuar de estos hombres, porque quisieron guardar hasta cierto punto el respeto y la honra a sus padres. Sin embargo, siempre trae consecuencias. La gloria de Dios se muestra cuando nosotros obedecemos. Cuando nosotros obedecemos a Dios antes que a cualquier otro. Es un tema, como digo, que se tiene que dialogar, que se tiene que ver. Porque, por ejemplo, vemos un ejemplo con Jesús, el cual lo que estaba haciendo no era en contra de la voluntad de Dios. Que decía, no era pecado. Pues eso creo que es donde lo tengo que remarcar principalmente. No es pecado. Y como no es pecado, es permitido. Al contrario, es obligado que tienes que obedecer. Cuando lo que te estaban pidiendo no es pecado, no es pecar contra Dios, tienes que obedecer. Deja el videojuego ya, apaga esa televisión, deja el celular. Oye, pero es que no se vale porque obedece, porque no es un mandato que te están dando solamente tus padres, viene de tus padres por la autoridad de Dios. Ahora bien, que te dicen, ya no leas, ya no ores, ya no busques a Dios. Eso sí, vale la pena no escucharlo, porque es ir en contra de la voluntad de Dios. Creo que logro darles ahí una idea. Pero bueno, tema aparte, ya se tocará en otro momento, ya se tocará un poquito más ese tema para tratar de tenerlo más definido. Pero bueno, se los pongo así. Obedezcan en todo, excepto en lo que los obliga a pecar contra Dios.
obedezcan en todo, excepto en lo que los obligue a pecar contra Dios. Ahí sí vale más la pena sufrir la afrenta, el problema, la dificultad, la muerte incluso, por mantener nuestra fidelidad a Dios. Bueno, espero haya quedado más o menos claro el cómo funciona eso de los textos con verdades relativas y verdades absolutas, para que ustedes puedan ir definiendo cada uno. Dios es santo, es una verdad absoluta, lo muevas para donde lo muevas, Dios es santo. Jesucristo, solo en Jesucristo hay salvación, es una verdad absoluta, no hay otro en el que haya salvación. Ese tipo de cosas son las que tenemos que aprender. ¿Para qué? Para que queden definidas en nosotros, porque es lo que nos termina encaminando a lo que es correcto y a lo que no, y nos ayuda justamente a saber cuándo actuar de una manera y cuándo no. Porque luego queremos tomar una situación de un personaje bíblico en una situación en específica para justificar nuestras acciones, y como no es una verdad absoluta, no vale. No vale, simplemente no vale. Entonces, ese es el punto, ¿va? Sigamos la lectura, dice, versículo 21. Nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y esto que nos revela la importancia de que en tiempos difíciles estemos velando. En tiempos difíciles estemos velando. ¿Y cómo vemos los tiempos hoy? ¿No vemos guerras? ¿No vemos dificultades? ¿No vemos persecución hacia la iglesia aquí en México, en Oaxaca? Ha habido persecución a la iglesia. Entre los mismos de tu familia hay persecución para contigo. Entre la misma gente de tu familia puede haber persecución, y entre la misma colonia en la que estás puede haber persecución. Lo vemos en el mundo y lo vemos aquí en nuestros propios países. Cómo el nombre de Cristo es perseguido. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Dormidos, sin leer la palabra, sin estar atentos? No, despiertos, creciendo en la obra del Señor, creciendo en el conocimiento de la verdad, creciendo en fe, creciendo en amor. ¿Por qué? Porque hay que estar con el arma puesta, como dice de las vírgenes, con las lámparas llenas de aceite, para que no nos tome por sorpresa la guerra, para que no nos tome por sorpresa la oscuridad. ¿Ok? Atentos, despiertos, dejen ya de perder el tiempo. Dejen ya de perder el tiempo en mil y un cosas y olvidarse de Dios. Analiza tu día. ¿Cuánto de tu día ha sido de Dios? Y si te das cuenta que solo un 3, un 10, un 20% de tu día ha sido de Dios, ¿qué pasa con lo demás? ¿No se supone que tú y yo somos de Dios en su totalidad? Porque es que todo nos ocupa tiempo, nuestro padre, nuestra madre, nuestra pareja, nuestro amigo, nuestra amiga, y Dios. Todo lo dejamos, todo lo ponemos como prioridad, y a Dios hasta el final. No, luego que tenga tiempo leo, luego que tenga tiempo oro, luego que tenga tiempo asisto a la iglesia, luego que tenga tiempo asisto a las prédicas, luego que tenga tiempo asisto a la lectura, luego que tenga tiempo voy a asistir a los devocionales, luego que tenga tiempo me voy a dedicar a Dios. Y luego, y lo único que hacemos es justamente dormirnos en nuestros mismos lugares, porque no estamos dispuestos a despertar y entender que los tiempos son malos y que hay que estar preparados, despiertos y con el arma de Dios, que es la palabra de Dios, puesta, para que no nos tome por sorpresa ni la guerra ni la oscuridad. Vamos a orar. Padre celestial, Señor bendito, Dios de amor y de misericordia, gracias te damos, porque has tenido cuidado de nosotros, Señor. Padre celestial, te rogamos y te pedimos que nos des este entendimiento que necesitamos, Señor,
para vivir en tu santidad. Pero no solo eso, Padre, sino que también nos permitas obrar correctamente. Pues está escrito, Señor, que no son los oidores de la ley los que son justificados delante de ti, sino los hacedores de la misma. Aquellos que con su perseverancia, Señor, dan los frutos necesarios. Gracias, Señor, y permítenos ser ejemplo de amor genuino y verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.